Muy buenas a todos. Aquí estamos con Raúl Banqueri, periodista, analista de datos, que ahora mismo tiene bastantes frentes abiertos. Y nada, muchas gracias Raúl por tener un rato para mí. Ya teníamos esta entrevista pendiente, pero por A o por B, pues la tuvimos que ir emplazando. Pero bueno, qué mejor fecha que ahora se acercan las vacaciones para todos, para poder tener más que entrevista, esta charla distendida que vamos a tocar diferentes puntos de interés. Nada, gracias. También tenía ganas de estar contigo porque veo los vídeos de tu canal, las entrevistas. El resto de vídeos no suelo verlos, pero las entrevistas, la verdad que te felicito por eso. Pues muchas Porque gracias. sí, se descubre la personalidad de gente del ciclismo mucho mejor que pues simplemente por post de Instagram o eso, ¿no? Entrevistas más largas como las que haces están bien para conocer a la gente. Sí, al final no simplemente buscas pues hablar de datos, hablar de carreras, también un poco conocer a cómo es Scaroni en una cámara, que al final solamente vemos un post o en carrera, o cómo es Serviti detrás de una cámara que al final pues hablando con ellos y demás pues Sí. descubres. La, la de eh, Antonio, la de Antonio Alix me gustó. Si lo vuelves a ver. Sí, 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 pues ya se lo diré de tu parte. Pero sí, o sea, mola mucho porque decir, oye, típico, pues el jefe de prensa te dice 20, 25 minutos y esto es nada, no te preocupes. Por ejemplo, con Pello me lo dijo, ostras, nada, que va, no te preocupes que estoy en casa. Con lo cual demuestras que hay gente que tiene un rato para ti y te harían esto una y mil veces más. Se te corta el audio, cualquier problema de edición, dicen, oye, sin problema lo volvemos a grabar y hay otros que no, pero por suerte la mayor parte de ellos, de estos personajes que citas, pues sí, y al final mola mucho. Así que nada, tendré el objetivo, la meta de que veas el resto de vídeos, pero bueno, ya Ay, sí, sí. con la mitad, que Sí. son prácticamente las entrevistas, pues ya me siento muy No hay halagado por tu tiempo, no hay parte. tiempo para todo, pero bueno. No, 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 que va. A mí también a veces pienso, oye, me gustaría ver este vídeo o este artículo, pero al final te pones a hacer otras cosas y priorizas y no te da tiempo. Mm. Al final estamos en un año, en un siglo, o más bien una década donde esto de tantos medios digitales y tanto contenido digital que al final tienes que priorizar y decir esto sí y esto no. Y así cada minuto, constantemente Sí. con el móvil. Pero Bueno, yo cuando, no sé, de contenidos digital, prefiero bastante más YouTube que TikTok o los Reels de Instagram. Porque mm, los vídeos estos de que no te aportan nada de valor, los vídeos de 20 segundos, y estás ahí perdiendo bueno, el tiempo. Bueno, s- no lo sé, s- a ver, en mi opinión, o sea, sí, sí, a sí, mí sí, sí. personalmente, También que somos de sé que diferentes generaciones, pero sí, en parte sé que tienes el razón. mundo va el mundo va hacia el otro lado, pero me gusta que siga quedando contenido más largo y en plan más reposado en YouTube. Hmm. O sea, bueno, nosotros pretendemos hacer ambas cosas. Obviamente vamos a hacer este vídeo, lo vamos a subir a YouTube tal cual como está, pero igual luego sacamos algún clip de 1 minuto. Sí que yo por lo menos, o sea, estoy de acuerdo contigo en ambas cosas porque yo intento combinar ambas cosas. Al final, si quieres ver una entrevista de calidad, no lo digo por mí, de cualquier podcast o de canales X, pues al final en TikTok, en Instagram, aunque ahora se está empezando a publicar otro tipo de formatos, pero bueno, no vamos a hablar de ello en esta entrevista, sí que es preferible YouTube y encuentras mucho más contenido de calidad en general, el 90%. Pero a mí, por ejemplo, después de estar, por ejemplo, un día trabajando o viendo tanto ciclismo, pues ponerte, no sé, media hora con TikTok o viendo reels en Instagram, pues te ayuda un poco a desconectar, entre hacer otras cosas. Pero bueno, yo creo que una combinación de ellas es la clave. Tampoco pasarte 5 horas ahí viendo el TikTok, como pasa o mucha gente de mi edad, un poco mayor, un poco menor, que es por la tendencia. Pero bueno, yo creo que la combinación es la clave. Pero bueno, hoy la entrevista te toca a ti. Como primera parte, primer bloque, por llevar un orden un poco cronológico, con sentido y lógica y coherencia. eh, ¿Dónde partes tú? ¿Cómo acabas en este mundillo del ciclismo? Porque si no me equivoco, tú estudias periodismo, como muchos otros, pero en Zaragoza, que eres de allí. Sí, exacto. Pues bueno, yo
empecé a aficionarme al ciclismo, no sé, 2012 o por ahí. También saliendo en bicicleta en los veranos y luego me compré un Pro Cycling Manager y el Pro Cycling Manager o sea, parece un poco de friki, pero me ayudó bastante a conocer todas las carreras que no son Giro, Tour y Vuelta, porque antes era mucho más complicado informarse, no había redes sociales casi, bueno, empezaba a haber y claro, no te podías casi informar de, yo que sé, que hay una carrera como este último fin de semana en Bruselas o las carreras de la Copa de Francia o las clásicas o eso. En España prácticamente no se informaba de eso y lo descubrí a través del Pro Cycling Manager y ya, bueno, me abrió un mundo de posibilidades y luego empecé a ver esas carreras en la vida real. Así que es un poco una historia un poco rara. Y, y nada, luego me abrió una cuenta de Twitter que ya no existe informando sobre ciclismo y ya durante la carrera de periodismo, tú no estudias periodismo, ¿no? Creo. No, yo estudio Vale, una carrera, bueno, es AD digital, por así decirlo. vale, sí. Pero No, bueno, pues periodismo es una carrera que te deja bastante tiempo libre para hacer otras cosas. No sé si... pues, por, a mí me es, pasa también a mí, ¿eh? vale, Luego, vale. si quieres, luego te cuento, pero yo también, un poco como tú. Es, es una carrera fácil, no es alguna ingeniería, algún tipo de ingeniería. Y entonces, pues tenía tiempo para ir colaborando en podcast, en páginas web, proyectos digitales y me fui un poco a poco. O sea, me gustaba bastante escribir sobre ciclismo, comunicar sobre ciclismo y fui poco a poco ahí como haciendo un poco de marca personal. Mm. Tampoco con el objetivo de hacer marca personal, sino porque disfrutaba haciéndolo. Sí, yo un poco, el Pro Cycling Manager, bueno, yo no sé si conoces la PS4, que hay el juego el Sí, Tour de Francia, el clásico, que yo creo que es lo mismo, pero para consola. Y yo sé que juego. De hecho, antes de hacer la entrevista estaba jugando. Y es una pasada porque es que yo tengo una memoria y te empapas de una cantidad de corredores. Ya no, ¿sabes? Para que la gente sepa, ya no es Pogacar, Vingegaard, Carlos Rodríguez o Juan Ayuso. Ya te da los 100, te sabes decir 100 tíos más y aparte de las tres carreras más importantes, que son las tres grandes vueltas, ya te sabes los monumentos y alguna carrera de una semana importante. Y te da una mm, visión muy... Yo creo que para empezar en este mundo te da como un start pack, un pack inicial, como se suele decir, pues bastante guay. Y sin sí. forzar mucho, o sea, simplemente jugando pues empiezas a aprender un montón de cosas y de nombres, de estrategias, te empiezas un poco a meter Sí. en lo que es ese mundillo, por así El decirlo. Pro, el Pro Cycling Manager sí que tiene todas las carreras del año y es más centrado en planificación y manager. Y bueno, curiosamente, pues bueno, no tienen las licencias de todos los equipos, entonces había nombres mal. Y al principio aprendí algunos nombres mal que digo, si no se llaman así. Pero luego aprendí que hay bases de datos también que se pueden instalar en el juego que ya te dan los nombres bien. O sea, Sí, bases correcto. de datos no oficiales. Sí, Sí, yo recuerdo, no sé si en tu juego, a la Philips, creo que es, acabado en X. sí, 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 Evenepoel creo que también me parecía mal y cosas así. Pero bueno, sí, luego ya, eso por lo menos ya te sirve decir, a la Félix, vale, ya es a la Félix, ya lo sabes, porque es francés, del Quick Step, vale, ya sabes, vas como emparejando. es que es Y importante, ahora que, bueno, hay muchas reflexiones de cómo traer a gente joven o a nuevos públicos, el que haya un buen videojuego de tu deporte, sí, creo que es sí, sí, importante. O sea, es sí, algo sí, que sí. no se habla nunca de eso, pero a mí me parece importante. Igual es por Mm. mi experiencia personal también. Al igual que ahora para las apps de móvil, ya sea iOS o Android, el fantasy, el ciclismo, que están empezando a salir algunos juegos, yo creo que son muy buenas formas de empezar. Ya no solamente es, venga, mira el Tour de Francia, mira qué es carrera, sino, oye, a través de este juego, bueno, interesante, voy a ver Sí, cómo quedó tal. Son formas, yo creo que bastante originales y guays de que la gente se entretenga, porque ahora es muy fácil fútbol, porque está por todos lados, ya sea en papel,
en el móvil, en las redes sociales, pero en el ciclismo, que es un deporte, cuesta más. Yo creo que es una forma bastante guay de atraer nueva gente y sobre todo de mi generación, de los más jóvenes, que ya Ujú. de los otros más, quizás más complicado, pero de gente joven, pues yo creo que es lo ideal. O sea, que me decías que empezaste un poco a colaborar porque la carrera de periodismo te daba bastante tiempo libre. Sí. Eso yo creo que también en parte es importante, no solamente, ¿sabes?, estar focalizado en tu carrera, o sea, tenerlo bien, pero el hecho de poder hacer, pues, mm, quieres llamarle un plan B o otra cosa que de manera paralela lo puedes hacer con la carrera, pues yo creo que esto está bastante bien. Y aparte que yo creo que te ayuda en la carrera de periodismo porque está relacionado. De hecho, en el periodismo, bueno, cogerás diferentes vertientes, entiendo. Eh, Como en la carrera de periodismo, dices. Claro, digo que una vez que hagas la carrera de periodismo, pues te irás Ah, especializando, pues si quieres sí, deportivo o enfocarlo sí, un sí, poco sí. más en el ámbito digital. Es que, a ver, la carrera de periodismo por sí sola no aporta demasiado valor en el mercado, digamos. O sea, sales de periodismo, haces algunas prácticas de las que te hace el convenio la universidad y luego estás ahí que no eres nada atractivo para nadie, digamos. O sea, te tienes que buscar tú tus propios proyectos y crearte tu marca personal para que te, no sé, poder Mm, destacar y que te fichen en algún lado o poder vender lo que has hecho. Porque si es simplemente por la carrera, todos los años no sé cuánta gente se gradúa en periodismo y no hay puestos para todos ni, vamos, ni de lejos. mm. De hecho, pues de mi universidad, no sé, pues, estábamos 60 estudiando y en medios de comunicación igual están trabajando 5 o 6. Ostras. Los demás no, o sea, en, digamos, medios de comunicación de, pues, periódicos, medios digitales, porque la mayoría diría que están en, de comunicación corporativa, en empresa llevando blogs de empresas o redes sociales de empresas o, Mm, también en instituciones, ayuntamientos, diputación, temas mm. estos. Pero lo que es medios de comunicación, igual hay 5 o 6 solo. Pero de hecho yo tenía la idea de hacer periodismo por, bueno, algo similar como tú y como muchos más. Pero claro, el hecho que me dijeron que, claro, igual empiezan en la carrera, la acaban 90 y de esos 90 encuentran 5 trabajo. De eso ya, digo, no 5 trabajo en un periódico o un medio, lo que tú decías, Sí, sí. algo relacionado directamente. Si luego acabas en un despacho de abogados llevando las redes sociales, pues es otro tema. Pero me refiero directamente con el periodismo. Y bueno, aquí tengo anotado que colaboraste con diferentes podcasts, con diferentes medios, también tuviste lo tuyo, que bueno, que aún sigues. ¿Qué recuerdos llevas de esos años? Buenos en general, no sé, lo hacíamos un poco porque se hacía como por amor al arte y no se buscaba una recompensa económica, entonces, no sé, se disfrutaba bastante, pero claro, luego cuando te haces más mayor o terminas la carrera y tienes otro trabajo a tiempo completo, pues al final esos proyectos que eran más altruistas, pues los tienes que ir dejando porque no te da tiempo a todo. Pero bueno, aprendí mucho y también toda la gente que conoces en el camino durante esos proyectos, pues son amigos que muchos pues sigo manteniendo el contacto todavía. Y, Mm, joder, incluso me acuerdo, pues estuve trabajando, colaborando en el Maillot con Juan Clavijo, el narrador de Eurosport. Y, o sea, yo empecé con 17 o 18 años a colaborar ahí, que Juan también acababa de terminar la universidad, él, y todavía no había empezado en Eurosport. Y, pues, ver también que los demás con los que hacía esos proyectos han ido creciendo también. O, por ejemplo, en A la cola del pelotón había, que luego fui al podcast de A la cola del pelotón, a la competencia del Maillot, mm, había una sección que le llamábamos zona de avituallamiento y la hacía el nutricionista Aitor Biribay, que estaba empezando y luego después de unos años ahora es uno de los nutricionistas más prestigiosos a nivel mundial y ha sido jefe de nutrición de Ineos.
y hacía una sección de la cola del pelotón, pues explicando cómo hacer pastelitos de arroz y nutrición para, digamos, para el público general. Y luego, pues, ver gente que, pues, con la que has compartido el proyecto y que han crecido, también hace ilusión. Hmm. Y además todos tan jóvenes, porque de estos Sí, proyectos llevo muy pocos años realmente. Bueno, yo llevo nada en comparado con ellos, pero me refiero que ellos llevan poco tiempo relativamente. sí, sí, todo gente joven y compartes cosas más de la vida, además del proyecto, ¿no? De ciclismo. Tienes bastantes Mm. cosas en común. Y bueno, otra, bueno, curiosidad que tengo aquí apuntada, que es de tu etapa académica antes de la universidad, fue que fuiste a 2 olimpiadas en concreto, que esto creo que mucha gente no lo sabe. Eh, A ver, tampoco es, bueno, no, a ver, yo eh, creo no, pero tampoco no es que sea algo habitual, ¿eh? Yo por lo menos no fui, ¿eh? Y ya. yo conozco poca gente que haya ido a las olimpiadas. Bueno, olimpiadas de matemáticas y de economía, no olimpiadas de Bueno, deporte. Sí, sí. no, no, ya, ya. Eh, Por eso me refiero sí, a las olimpiadas sí, sí, de sí, tu etapa de cuando eras escolar. un chavalín de escuela. Sí, bueno, no sé si eran exámenes que, claro, cuando yo los hice, pues era como más juego y ahora, bueno, y quedé entre los mejores de Aragón, tanto en matemáticas como en economía. Y luego cuando te haces mayor dices: "Hostia, pues esto puede quedar bien en el currículum", y lo metí al currículum. Pero, claro, yo cuando, no sé, cuando estaba en clase y me vino la profesora de economía a decir: "Buah, has quedado el segundo de Aragón", fue un alegrón. Tampoco tenía más pretensiones. Pero no sé, al final, eh, no sé, lo que aprendes en el colegio, pues es una base, pero te tienes que ir adaptando y actualizando a todas las cosas del mundo laboral, todos los aspectos del mundo laboral, que no sé, pues ahora en el colegio digamos que aprendes, o en el bachillerato, aprendes unas bases generales igual que en la carrera, pero luego cuando te pones a trabajar, pues tampoco te vale mucho haber sido un crack en un examen del colegio. No, no, pero bueno, tampoco resta eso, ¿eh? Al No, final, ya, el poder terminar ahí arriba dices: "Oye, este chaval tonto no es, ¿eh?". Que bueno, ya, digo que eso, bueno, yo creo que es también para sentirse orgulloso. Y al final, ya. pues, es un éxito que llevas ahí en tu vida y vas acumulando poco a poco. Es parte de tu currículum, realmente, de tu marca personal que hablábamos al principio de todo. Sí, sí. Y bueno, estuviste colaborando con diferentes medios y demás. ¿Y cuándo dirías que ya diste el salto un poco a nivel laboral, a poder dedicarte lo que es en sí al ciclismo? Pues cuando terminé la carrera me contactaron de Ciclolance, que es un medio especializado de ciclismo, por que, bueno, habían visto mi trabajo en Twitter, y en y en los podcasts y esto un poco, y bueno, pues empecé a trabajar ahí en Ciclolance y digamos que el periodismo ciclista en España, o los medios especializados de ciclismo en España son pequeñitos porque hay poco mercado y no tienen muchos ingresos, o sea, tampoco eran condiciones de salario nada locas, pero bueno, para empezar, fue algo que el empezar a trabajar ya en ciclismo en un medio especializado de lo que me gustaba, me vino súper bien y estuve, o sea, bastante orgulloso de que contaran conmigo en ese momento. Y también, pues sí, empecé a conocer el mundo del ciclismo más por dentro. Y luego, eh, cuando digamos que empecé a ser más famoso, tampoco es que sea nada súper famoso, pero bueno, con el tema de los puntos UCI, en 2022, haciendo reportajes para la Antenne Rouge, que es medio especializado en inglés, y hacía reportajes sobre el ranking UCI y el descenso, que era la primera vez que estaba ese sistema de ascensos y descensos en el ciclismo, y la gente,
tanto los fans como la propia gente del mundillo, equipos, corredores, estaban bastante perdidos y expliqué todo de manera muy didáctica, actualizando el ranking diariamente, con reportajes cada 2 semanas y fue... Ahí sí que ahí empecé a sentirme, digamos, más reconocido porque, sobre todo por la gente del mundillo, me empezó a seguir. Pues igual veías una mañana que te siguen 5 ciclistas del Loto, y digo, estos están hablando en el autobús de camino a la carrera de que hay un chaval que publica unos reportajes y nada, digo, guau. Y fue cuando me empecé a sentir, digamos, más parte del mundillo. Eso de que te sigan ciclistas World Tour, un día por la mañana cuando te levantas a ver Instagram o Twitter, yo creo que es una sensación magnífica. Te sientes muy Sí, a gratificado. ver, hay cosas más importantes en la vida, pero Sí, sí, vamos, pero que hay que es entendernos. O sea, al final, cuando estás aquí pico pala, porque imagino que estuviste muchos años ahí detrás, pues igual sin comiendo, como se suele decir, comiendo polvo y arena, y al final, pues, ¿sabes? Empiezas a sacar poco a poco oro, y sí, empiezas a trabajar en Cicloland, empiezas a ya tener tu propio salario viviendo de este deporte, y poco a poco vas ujú, escalando. Yo creo que eso es muy gratificante. Ves que ya los sí, directores, los equipos, yo creo que la suma de todo eso es lo que te hace sentirte orgulloso de lo que hiciste, de sí, todo lo que sí, sí. hiciste desde el principio. Sí, además tuve suerte porque esa temporada hubo como 10 equipos o eran 8 o 10 equipos que estaban en riesgo de descenso, que también estadísticamente es complicado. Es como una temporada de fútbol que el descenso se lo jueguen desde el 10º hasta el 20º, prácticamente, pues eso pasó. Sí, sí. Y era una locura, podía descender cualquier equipo, estaban todos con mucho miedo, todos los equipos, y también aquí en España tuvo mucha repercusión porque también estaba Movistar en esa pelea. Sí, sí, es verdad que hubo una tendencia, pero desmesurada. Era ciclismo, igual a puntos. Sí, sí, ahora por fortuna se ha pasado porque también me obsesioné bastante con lo de los puntos y estaba todo el rato dándole vueltas a lo que publicar. Hice una simulación de cuántas probabilidades tiene el descenso, que me metí una fumada Sí, ahí sí. increíble, intentando estimar qué puestos iba a hacer cada ciclista según las carreras que le quedaban a los equipos. Y sí, me lo ocurre bastante porque intenté aprovechar ahí la ola de que veía que la Mm, gente estaba muy claro, claro. interesada y le dediqué más tiempo que al final lo que me daba económicamente, que también me daba, pero tampoco mucho. Pero sí que pues me intenté aprovechar lo máximo y intentar dar el mejor servicio posible. Claro, claro. Incluso con el de a cuánto está Movistar el descenso, que no soy yo, que hay gente que se piensa que soy yo, mucha gente, Correcto, y, correcto. y no soy yo. Pero ese primer año, cada vez que actualizaba yo el ranking diariamente, le mandaba capturas a él para que no tuviera que entrar en la página web él a mirarlo. Sí, le ayudabas, Y básicamente. le ayudaba así porque, bueno, también me citaba y le daba más difusión. Sí, sí, era una ayuda mutua. Sí. Pero bueno, aprovechaste la ola y demás. Aparte de toda esa interacción, difusión muy buena que tuviste, ¿recibiste algún palo o algún ciclista que te quiso meter alguna puya, algún equipo, director? No, bueno, creo que me bloqueó Jonathan Bauters, ahora que lo dices, por alguna crítica que hice al Education First, pero creo que Joder, es lo único. Sí, no, pero bueno, no sé, tampoco no le guardo, pues o sea, me eso, da igual, vamos. pues no sé yo, que no creo que seas tú muy criticón con los No, equipos. no, en general, o sea, era Teniendo en cuenta que ahora hay un par de cuentas que le dan, o sea, van caña hasta el infinito y más allá. Ahora, no por cambiar de tema, pero el tema de Juan Ayuso, por ejemplo, ahora es entrar a Twitter hace una semana y eso era Vietnam, vamos, se quedaba corto. O ya. sea, hachazos por todos lados, volaban cabezas. Y digo yo, guau, mira, además publicando, mira, me bloqueó Machín, mira, me bloqueó no sé qué. Digo yo, hombre,
Una cosa es No, pero criticar, pero otra cosa ya. ya Pero en no creo que sea en general, tu caso eso. no, yo tuve suerte. También eso, no criticaba, o sea, criticaba decisiones deportivas de los equipos, Mm, pero no nada a lo personal. Entonces tampoco, pues, no recibí odio de nadie porque tampoco creo que me lo mereciera. Bueno, que hay gente que no se lo merece y lo recibe igual, pero sí, mm, que no me ya, ya. metía en asuntos así muy Y polémicos. y además fuiste el primero, ¿no? En el tema de los Sí, puntos. sí, exacto, sí. Es que, bueno, lo publicaba en mi cuenta de Twitter, empecé en 2021 ya Creo que lo porque empezaste así un poco por dije: "Venga, voy a probar", ¿te aburrías sí, o cuál fue el no, motivo bueno, en concreto? siempre los temas de reglamento me gustan bastante siempre y me gustaba en mi cuenta de Twitter publicar, eh, bueno, curiosidades no, pero igual aspectos del ciclismo que no podías ver en otras cuentas de Twitter, porque todo el mundo pues hablaba de, yo qué sé, qué carrera en la Strade Bianche o lo que fuera. Pero yo intentaba publicar cosas que no podías ver en otra cuenta, contenido más Mm, único. Y entonces me gustaba mirar cosas pues, estudiarme el reglamento y vi lo de los ascensos y descensos, que habría 18 licencias y se iban a decidir por el ranking deportivo de los 3 años acumulados. Y empecé a publicar y la gente decía, y esto, o sea, al principio la gente no entendía, esto es de 1 año, de 3 años, entonces tuve que hacer mucha labor de didáctica, de explicar todo. el Y profe. sí, sí. Y fue el primero y ahí pues me llevé bastante pues, seguidores y repercusión. Echando la vista atrás, ¿cuál dirías que sea la predicción que más acertaste? Así, de manera más llamativa. Bueno, no es que acertara, bueno, es que a ver, no predecía tampoco qué equipos iban a bajar, eso ya lo hice el último mes y sí que acerté que iban, bueno, Israel y Loto fueron los dos equipos que bajaron, que ahora van a volver, ahora van a volver al World Tour. Pero digamos que todos los equipos implicados hicieron hicieron caso a mis recomendaciones, algunos leyéndolas y otros supongo que también eran cosas obvias que también se darían cuenta ellos mismos de correr más calendario menor y carreras de un día que daban más puntos. Salía más rentable que las carreras por etapas. Especialmente o sea, ya hay gente que se mete con el sistema de puntos actual porque piensan que las carreras menores están sobre representadas, pero el sistema de puntos que había en el anterior trienio, de 2020 a 2022, era mucho peor. O sea, estaban muchísimo más sobre representadas las carreras menores. Pues Mm, el quedar sexto en una etapa del Tour de Francia no te da puntos. Y quedar sexto en la Clásica de Almería te daba 80 puntos o 70 puntos. Entonces estaba muy descompensado. Y pues se dieron, bueno, los equipos empezaron a darse cuenta en la segunda mitad de 2022 especialmente, hubo muchos equipos que cambiaron su calendario y su manera de correr, de igual sprintar con varios ciclistas para conseguir más puntos y pues sí, con los ciclistas que podían sumar puntos porque eran en ese momento eh, solo puntuaban los 10 mejores ciclistas. O sea, había como particularidades del ranking del reglamento que los equipos nunca se habían preocupado porque nunca había habido ascensos y descensos. Y bueno, que empecé yo a darle bola y luego también vieron que la UCI iba en serio, ¿no? Porque había mucha gente que decía, va, la UCI luego nunca cumple su reglamento, que muchas veces es verdad, que tienen que son los primeros que si les interesa cambiar algo del reglamento, lo cambian cuando quieran y incumplen sus propias normas. Pero bueno, con el descenso tiraron adelante, a pesar de que Israel amenazó con denunciar a la UCI y todo eso, pero bueno. mm. Y eso, los equipos vieron que iba en serio y cambiaron bastante su planificación, la segunda parte
de 2022 y al final fueron tendiendo a lo que yo iba diciendo de correr más carreras menores y eso. El sistema actual de puntos, ¿cómo lo ves? El sistema, o sea, ha mejorado mucho, como digo, esa Pero digo, pretemporada entre el actual, comparado con entiendo yo, sí. comparado con el del anterior trienio, es mucho mejor. Pero el actual, porque aún así, no sé si escuchaste, pero aún así hay algún organizador y demás que también se quejó. El Ah, sí, reparto de el puntos, ¿cómo lo ves? Sí, el de el Gran Camino en de concreto. Gran Camino, sí. Pues no, lo veo que hay que alguna cosa mejorar, pero en general está bastante bien ahora. O sea, ha mejorado muchísimo respecto al anterior, porque ahora las grandes vueltas dan muchos puntos, las etapas, que es algo lógico, y las carreras menores pues dan menos puntos en comparación con lo que daban antes. O sea, es más compensado. El tema de O Gran Camino, lo que se quejaba Ezequiel Mosquera, es también que las vueltas por etapas salen menos rentables que las carreras de un día, y eso es verdad. Eso puede ser un punto a mejorar para los próximos años, que por las etapas de carreras 2.1 o Pro Series se dan muy poquitos puntos comparado con carreras de un día. Y entonces sale más a cuenta correr carreras de un día que carreras por etapas y por eso, pues, por ejemplo, en Dunkerque, los 4 días de Dunkerque este año han metido lo que antes era la primera etapa, ahora es una carrera de un día y la vuelta por etapas se ha reducido un día. O sea, realmente es una manera de dar el doble de puntos prácticamente. Mm. Y ya para acabar con el sistema de puntos actual, ¿cómo ves a los equipos? Astana que va camino de hacer lo imposible y ¿cómo lo ves tú? ¿Quién crees que desciende o va a haber alguna sorpresa? No sé, ¿cómo lo ves tú? No sé, yo creo que va a estar entre Cofidis y Picnic. Bueno, Arkea ya lo doy por bajado O sea, Arkea y ya fuera de sí, combate, tú lo porque dices. están a casi 3.000 puntos, no, sí. Sí, Arkea lo doy por descendido. Y el otro descendido estará entre Cofidis y Picnic, creo. Pero bueno, no sé. O sea, por un lado, Cofidis creo que tiene peor plantilla, pero Picnic ha tenido mala suerte con varias lesiones como Jacobsen o Degenkolb, que eran ciclistas importantes. Y, y luego Picnic no tiene un equipo tan pensado en puntuar. Cofidis sí que está como muy centrado en carreras de un día, sacar lo máximo posible en cualquier carrera y Picnic es más, corre más como si fuera un equipo grande y planifica más pensando en los grandes objetivos. Mm, Y entonces se la juega más porque si no suma en grandes vueltas, por ejemplo, se queda más vendido. Cofidis, sin embargo, en el calendario menor suma bastante más que Picnic. y te Entonces, iba a Picnic preguntar, tiene... ¿y uno x Ah, que anda ahí 1X, en terreno un poco ya. pantanoso? 1X sí está como a 2.000 puntos de ascender y nada, yo creo que no lo tienen muy complicado. Es que con lo que queda, eh, o sea, el tema de esto es que no solo dependes de ti mismo, sino del resto de equipos. Entonces, bueno, es lo que se ha visto con Astana, que Mm, ni Picnic no estaba muy preocupado por el descenso porque Astana estaba súper lejos y Arkea estaba lejos también. Y ahora que Astana ha remontado, ahora sí que se han preocupado por el descenso y están modificando cosas de cara a la segunda mitad de temporada. mm. Pero bueno, con Bardet, Entonces, con bueno, Poole, con s- Casper Van ujú, Unden, tienen varios corredores que pueden hacerle puntos. Bueno, ahora Bardet se retira, correcto. Pero si sí, recuperan a los lesionados, tienen papeletas para salvarse. sí, no sé, yo no me atrevo a apostar por ninguno de los dos. No, si no te cortan la cabeza. Sí, no, bueno, da igual. Pero vamos, que no, es que es difícil, no sé. Sí, sí. Y bueno, ahora te iba a preguntar un poco sobre el bloque femenino de esta entrevista. Montaste ahora un podcast junto a algún amigo tuyo, rodando con ellas, y actualmente estás trabajando con un equipo femenino
que es el Human Power Health. En primer lugar, en 2023 lanzaste este podcast. ¿Cómo nació esta idea y por qué motivo? Porque tú ya tenías varios frentes abiertos, ya fue después del boom de los puntos. ¿Por qué nace esta iniciativa? Pues bueno, nació porque después de lo de los puntos me llamaron del Human Power Health para optimizar sus puntos porque el equipo femenino del Human Power Health estaba en serio peligro de descender, de perder la categoría World Tour. Y hicimos ahí un calendario pues optimizando lo máximo posible los puntos para la temporada 2023. Y por aquel entonces yo no estaba tan puesto en ciclismo femenino como en el masculino, porque, bueno, al final el ciclismo, tú sabes que son muchísimas carreras y que verlo todo es una locura, o sea, es muy complicado. Y entonces, bueno, pues nunca había seguido en detalle el ciclismo femenino porque ya tenía suficiente con el masculino. Y, pero pues el destino quiso que empezara a trabajar con un equipo femenino. Y bueno, yo creo que lo hice bien porque triplicamos los puntos de la temporada anterior y conseguimos mantenernos en el World Tour. Al final, las bases del ciclismo femenino son las mismas que del masculino, es ciclismo igual. Y claro, a raíz de empezar a trabajar con el equipo femenino, me surgió ahí la idea de crear el podcast para obligarme a mí mismo a estar al tanto y informarme de todo y cómo aprender más rápido todo lo relativo al ciclismo femenino. O sea, fue más Mm, como, no fue, o sea, no fue un proyecto que pensaba yo que fuera a petarlo porque de audiencia o nada de eso, porque al final es un público muy de nicho y tenemos nuestro público muy fiel, pero son como 200 oyentes por episodio, que están siempre los mismos 200 y está muy bien y vamos, Pero creo que no es un hacemos, proyecto o sea, lo que quieres decir pero es que no tenías la idea de expandirlo, ni que crezca exacto, como... no, era más pues a nivel personal. A mí me venía bien, el compañero de podcast está estudiando periodismo en la universidad y pues también creo que le ha venido bien para conocer a gente del mundillo, hacer entrevistas a ciclistas y bueno, entonces nos ha venido bien a los dos y después de 2 años lo seguimos manteniendo y vamos, creo que hemos aportado lo que hemos podido al ciclismo femenino, Mm. que está, pues eso, tiene un público así en España, pues ojalá hubiera más interesados, pero de momento es muy, muy de nicho, pero sí que yo creo que, o sea, la gente que nos esté escuchando, animo a ver el ciclismo femenino porque para el aficionado es más fácil de seguir que el masculino. Hay menos carreras World Tour, o sea, no se solapan carreras y al final las mejores corren todas las carreras prácticamente, tanto las clásicas como las vueltas. Siempre ves a las mejores corriendo entre ellas. Y hay carreras espectaculares y es mm, al final no es muy complicado si, bueno, si nos está escuchando gente que igual nunca se ha atrevido, nunca o le ha dado pereza, digamos, empezar a verlo, pues creo que es emocionante ir aprendiendo porque, pues eso, al final el pelotón es más pequeño y no tiene tanta curva de aprendizaje como el masculino. Enseguida ya te conoces a las ciclistas top y disfrutas mucho las carreras. Mm. Y aparte de Grabo en España no hay ningún otro podcast, ni ningún otro medio así de ciclismo femenino. No, está el proyecto de Esencia Ciclista, que pues Correcto. bueno, que Sí, sí, sí. tiene, sí, que trabaja bastante el femenino, sí. Pero en un Y otro tipo de formato. Más igual sí, como lo mío. Un poco más con entrevistas en YouTube, sí, yendo a prácticamente todas las carreras. sí, O sí, sea, es sí, un enfoque diferente al vuestro, pero, sí, pero, pero sí, es el otro podcast o el otro medio que sigue ahí. sí. Y te iba a preguntar, con el equipo americano, ¿cómo te llegó la oportunidad? Es decir, ¿cómo fue esa experiencia? Porque fue realmente el primer contacto con un equipo profesional, ¿no?
Sí, fue a raíz de lo de los puntos. Fue después del 2022 cuando lo del descenso. Pues eso, les interesó que mejorar la situación del equipo femenino y me contactaron me mandaron un correo y no sé, sí, me sorprendió cuando vi el correo porque de un equipo extranjero y tal, pero tuve ahí varias videollamadas, les gustó mis ideas, no sé, les gusta al nuevo al manager del equipo femenino, que no sé, fue bastante gracioso, curioso, porque me aprendí la plantilla del equipo y estudié las ciclistas del equipo así, pues cuando me contactaron, porque no seguía tanto el ciclismo femenino y era un equipo que era de los peores, que ahora pues ha mejorado mucho, pero por aquel entonces, claro, y casi no conocía a las ciclistas del equipo y empecé a estudiarlas y eso para poder salir del paso en la entrevista. Y bueno, pues les gustó y he colaborado con ellos 2 temporadas ya. Y vamos, y el Joder. equipo ha crecido bastante desde entonces. También bueno, digamos que eliminaron el equipo masculino, que antes tenían equipo masculino y equipo femenino. Y a raíz del crecimiento del femenino, pues decidieron apostar más por el femenino porque el masculino también estaba en segunda división y visto el crecimiento de proyectos como 1X, Tudor, pues cada vez iba a ser más complicado acceder a las invitaciones del World Tour. Mm. Entonces decidieron quitar el equipo masculino y meter todos los recursos económicos al femenino. Y ahora, pues, bueno, pues hemos ido, vamos, el equipo ha ido mejorando bastante y nada, pues estoy también orgulloso de lo que ha aportado. Vamos, que al final ha sido mérito de las ciclistas y los que han estado más en el día a día del equipo, pero bueno, de mi granito de arena, pues estoy contento. Efectivamente, cada uno aporta lo que sabe y lo que puede, Ujú. y su responsabilidad. Pero bueno, siguiendo en esta línea, tu colaboración o tu trabajo con equipos femeninos no acaba ahí. Ahora Sí, estás con Movistar, sí, que empezaste 2 meses, por así decirlo. sí. Te quería preguntar cómo lo viviste, cuál fue tu rol, durante esos meses y Eh, cómo te llegó la oportunidad, porque pasamos de Human Powered, que es un equipo profesional, pero es un equipo en aquella época, pues, de los más flojos, a ujú. Movistar, que yo creo que es todo lo contrario, no el más poderoso, pero uno de los que más, si no me equivoco. Sí, ahora el equipo está quinto en el ranking de este año, así que pues eso, se podría decir que es el quinto más fuerte de la actualidad y ha ganado con Van Vleuten, pues ganó todo, todo lo que se podía ganar prácticamente en los años en los que estuvo Annemiek van Vleuten en el equipo. Y nada, pues hace 2 meses, bueno, este último invierno hice el curso de director deportivo y pues bueno, pedí a Sebastián Unzué hacer las prácticas del curso de director deportivo en el Movistar y bueno, pues ver lo que podía aportar y conocer yo también cómo funciona el ciclismo más por dentro, viajando con un equipo, porque toda mi colaboración con el Human Power Health fue en remoto y fui a algunas carreras como invitado, pero era pues más de análisis de datos desde casa. Y, y ahora con Movistar, pues estos 2 meses que llevo con el equipo, he viajado a París-Roubaix femenina, clásicas de las Ardenas, Vuelta a España femenina, Clásica de Navarra, Itzulia, Durango, Vuelta a Burgos y Vuelta a Cataluña. O sea que en 2 meses he estado prácticamente igual 40 días, no sé, fuera de casa, en carreras con el equipo. Así que pues he aprendido muchísimo cómo funciona el equipo y ahora pues la idea pues es seguir aportando al equipo con rol más de analista de datos Mm. y estrategia y bueno, iremos viendo, porque sí, eso, o sea, acabo de empezar y vamos,
todavía pues descubriendo en qué aspectos puedo ser más útil para el equipo. Mm. O sea que ahora mismo, bueno, un poco el rol que hiciste, que fue analista de datos, un poco A estrategia ver, de carrera. la- las primeras carreras a las que iba en Empire femenina fue pues aprender era más aprender cómo funcionaba el equipo, o sea, todos los roles, porque no os podéis imaginar los que no estáis, los que no hayáis podido tener la oportunidad, ¿no?, de estar dentro del ciclismo profesional, la logística que hay, el trabajo que hay detrás vamos, el trabajo que no se ve de los mecánicos, masajistas, el conductor de autobús, todos los puntos de avituallamiento que hay que preparar, hay que ir a los puntos, la comida que hay que hacer para las ciclistas que necesitan una alimentación especial, que se lleva pues cocinero para las carreras más importantes, o sea, no para todas, pero pues se lleva el camión cocina también, con, hay que ir a comprar la comida que les das a las ciclistas, o sea, hay un montón de cosas que hacer Sí, para, sí. para el equipo que no se ven. O, por ejemplo, pues es muy importante, algo que me ha sorprendido, es muy importante que los coches y el autobús estén súper limpios impolutos para las salidas y para que se vea, pues si se ve en televisión o la gente que va a las salidas vea que el autobús está limpio y que los coches están limpios. Entonces, antes de cada carrera, pues se lavan los coches por dentro, por fuera, perfectos. El autobús, pues el conductor de autobús se pega también un buen rato ahí limpiando el autobús. Pues eso para que al final, pues la marca del equipo y la imagen sea la perfecta. Mm. Y, pues, hay un montón de trabajo, pues eso, que no sabía que existía y que al principio pues fue un poco eh, aprender de los compañeros y de cómo funcionaba el equipo y ayudar en lo que podía. Y luego ya empecé un poco más a temas específicos de análisis de estrategia y análisis de datos. Y también me comentabas que aprendiste pues lo que cuesta llevar un equipo a X carrera. Sí, Un poco el tema de números que al final nos olvidamos, pero es una pasta. bueno, El, ya pasta, sí, sí, la gasolina, por ejemplo, lo que hay que echar de gasolina entre coches y en coches, camiones, autobús, sí, no, pero más que pasta también es, pues, el tiempo que se dedica bueno, que también es pasta, claro, que se gasta el equipo en salarios. Pero, pues, por ejemplo, si para ir a las clásicas de las Ardenas, un equipo español, pues, en Movistar, pues, tienes que mover todos los coches y los coches con los que vas y el autobús desde Pamplona hasta Bélgica. Bueno, que realmente se quedan todo el periodo de clásicas de Bélgica, se quedan ahí ya los vehículos, pero, pues, por ejemplo, después de las Ardenas, que ya terminaron las clásicas de Bélgica, es volví en coche desde Lieja a Pamplona, 13 horas, porque es que se necesita gente, o sea, porque esos coches tienen que volver y los coches los tiene que conducir alguien, no se sí, sí, teletransportan a Pamplona. Entonces, a mucha gente, pues luego un masajista con un coche, un mecánico con el camión, pues, por ejemplo, es muy importante, o sea, que todo el mundo hace todo prácticamente, o sea, que el mecánico no vale con que sea buen mecánico, o igual hay equipos que simplemente el mecánico es mecánico, pero en general, pues se necesita que tenga el carnet de camión para que pueda llevar el camión. Obviamente que tenga el carnet de conducir coche, porque pues toda la eh, mover todos los coches, no sé, a ver, supongo que si alguien es un crack de la mecánica, igual a algún equipo le da igual que no tenga carnet de conducir, pero es esencial eso, si tienes carnet de autobús, carnet de camión y carnet de coche, es como perfecto porque para un equipo, porque pues pueden mover todos los vehículos y mm, ayudar a todo. Y no sé, eso pues que por ejemplo el conductor de autobús también da masaje, no se dedica simplemente a conducir autobús, no sé, al final da masaje, da avituallamiento, que es
el trabajo, el staff, pues se ayuda mucho entre ellos y bueno, y la cantidad de tiempo que pasan también fuera de casa, porque pues, por ejemplo, todo el periodo de clásicas, el equipo femenino pues lo hace prácticamente el mismo staff, pues igual te pegas un mes casi sin ir a casa. Bueno, Ostras. que es lo que yo también he estado casi un mes sin ir a casa, o sea, desde que, toda la gira esta española Sí, sí, sí. y Ardenas. Y, y en términos numéricos, ¿cuánto les puede costar un equipo? No sé, no, eso no lo he calculado. Eso no, tanto no. Eh, no, no, eso se preocupa, nada, los dueños, supongo, del equipo. Sí Esa, que, esa parte, ¿quién la lleva? El tema de números y demás. bueno, en Movistar está, digamos que la parte de management son pues, Eusebio Unzue es el dueño, el jefe, Sí. pero hay una persona que es Miguel Grábalos, que se dedica a la parte más empresarial. Es el CEO de la empresa y se dedica más a la parte empresarial y lleva toda esa parte. Mm, Y eso, pues hay una persona de eso, dedicada más a la parte empresarial que no está tanto en el apartado deportivo. entiendo, entiendo. Porque al final alguien tenía que haber. Claro, No, no, no va a llegar porque todo el mundo. si pues Eusebio y Sebastián están más al apartado deportivo, porque si al final, bueno, si gastas tu tiempo en la parte más empresarial, es imposible al final estar al tanto, ir a las carreras, conocer, hacer los fichajes, conocer a los ciclistas de otros equipos o lo que sea, ¿no? Mm. Pero bueno, en principio seguirás, ¿no? Sí, sí, en teoría sí. Sí, sí, Vale, vale. Pues nada, ya te veremos en los próximos meses con el maillot del Movistar. sí. Y bueno, ya para terminar, eh, bueno, luego no te voy a preguntar de la parte de ojeador y demás, que eso ya lo tocaremos en las próximas entrevistas, que Sí. es igual la parte que te queda más corta, pero bueno, no se puede saber todo en esta vida, así que ya lo haremos sobre eso en la próxima entrevista. Y nada, para terminar, de cara a los próximos 2, 3, 4 años, ¿dónde te gustaría ver dentro de este mundillo? No sé, o sea, supongo que seguir en Movistar estaría bien. Eso es que va todo bien y están contentos conmigo y yo con ellos. Hmm, Eh, y bueno, pues en temas, sí que, bueno, hice el curso de director deportivo, pero el trabajo de director deportivo, habiendo estado en el coche en varias carreras, en el coche del director acompañándoles, es una locura y no sé, la gente creo que no es consciente de lo locura que es ser director deportivo. O sea, la conducción en carrera, que te pasan pues, los ciclistas que están quedados y vuelven al pelotón, las motos de televisión, fotógrafos, guardia civil o lo que sea, policía, luego los coches que van a asistir, no sé, es un caos que afortunadamente no pasan apenas cosas, pero claro, y eso tienes que estar conduciendo, ¿no? Y luego pendiente de tu equipo, de las tácticas y no sé cómo se puede estar al tanto de todo. Es, la experiencia, pues supongo que, bueno, los directores más experimentados, pues sí que consiguen al final igual conducir de manera más automática, como cuando empiezas a jugar a la Play y al principio miras a qué botón le das y luego ya sabes, eh, pues a no necesitas mirar el mando, digamos. hmm. Pero bueno, sí es en carrera, eh, hay que estar a muchas cosas siendo el director y luego la información, que tienes de carrera, muchas veces no la gente se piensa que estás en el sofá viendo la carrera, bueno, ahí en la televisión, y no, realmente, o sea, estás, eh con el iPad o si lo echan por televisión, pues tienes una televisión ahí pequeña en el coche y si
pilla bien la señal, puedes verla por televisión y tiene menos retraso, pero igual si lo ves por televisión, igual tiene un retraso de 10 segundos respecto a lo que es la vida real, el tiempo real, pero si lo ves por el iPad, igual va con 40 segundos de retraso. Entonces, pues te enteras de las cosas 40 segundos más tarde. Y obviamente, pues claro, pues si es seguir un ataque o un corte o lo que sea, los ciclistas o las ciclistas tienen que saber lo que hacer por sí mismos de manera autónoma. No, hay veces que la gente dice, "Buah, ¿por qué no le ha dicho el director que siga este ataque o no sé qué?". Porque es que el director se entera más tarde. No, Mm. el trabajo del director es más complicado de lo que mucha gente se piensa, yo creo, ¿no? Es como si el entrenador de fútbol estuviera, pues no sé, eso, viendo el partido con retraso y con y no desde el campo, o sea, no sé, como Sí, sí, sí. sí, Es por eso complicado eso. y luego, pues la radio, pues, no siempre la señal es buena o muchas veces hay, pues, o si estás lejos del pelotón no te oyen o no oyes, si la comunicación es complicada. E incluso pues cuando vas por el monte, claro, porque en ciudad tiene señal la televisión, pero es que cuando vas por ahí por la montaña o no sé dónde, pues en pueblos en la España profunda, digamos, eh, no te pilla la señal la televisión y no tienes y si no tienes internet, pues es que no estás viendo la carrera. O sea, te guías un poco por lo que te dice Radio Vuelta y si estás en uno de los coches primeros de la fila, puedes ver el pelotón con tus propios ojos, pero tampoco, pero si estás el coche 20 no ves nada del pelotón. Sí, olvídate. Olvídate, sí. Y, y bueno, sí que hay muchos equipos ahora, bueno, varios equipos que están en los coches implantando el sistema de Starlink, que pues los aparatos estos de la empresa de Elon Musk que te puede dar internet en zonas donde no hay internet, pues que se utiliza, por ejemplo, se está utilizando en la guerra de Ucrania y luego pues en muchas zonas rurales. Entonces, hay equipos que están en los coches poniendo ese aparato encima del techo y consiguiendo, pues, al menos tener conexión a internet para poder ver las carreras en zonas donde de otra manera sería imposible. Pero por eso Mm. digo que al final muchas veces el director es que ni está viendo lo que pasa, Ya, ya, que la es gente imposible. Es imposible. sí, sí. Y, y nada, no sé por qué no, y entonces eso, que bueno, que el trabajo de director es muy complicado y no sé, yo me vería más quizás en unos años, pues no sé, de director igual, pero tampoco, creo que me veo más de, pues, temas de análisis de datos, planificación, scouting, me Mm. gustaría. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a un oyente que está haciendo periodismo y que quiere meterse en el mundo del ciclismo? Pero no como Eh, no como un periodista clásico tradicional de toda la vida, sino meterse en este mundo, ya sea, pues, scouting o analista de datos, que quiera meterse en este mundo. bueno, no sé, pues crear su propio proyecto, ya sea pues como tú, canales de YouTube o en redes sociales o blogs o lo que sea, y empezar a pues experimentar, no tener demasiada vergüenza en hablar con gente del mundillo, pedir entrevistas o ir a las carreras es importante porque al final las relaciones que haces en persona eh, son de más valor o acaban siendo más estrechas que simplemente online. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a las carreras y presentarse a gente del mundillo, conocerlas y hacer amigos, es algo bueno, que te da muchas oportunidades. Mm. Que, bueno, eso pues en España creo que es más complicado. Lo hablamos también un día que tú estando en Galicia, por ejemplo, vete al País Vasco, son 5 horas o 6 horas. Y Sí, si, creo. y si es carrera en Comunidad Valenciana o Andalucía, bueno, pues El estás doble.
Sí. Por ejemplo, la gente que vive en Bélgica, en Flandes, que tienen carreras todos los fines de semana y estás a un cuarto de hora de todo o media hora de todo, lo tiene mucho más fácil. Y al final ahí en Flandes, norte de Francia, se cocina el ciclismo, realmente. Ahí es donde está el poder y, bueno, agentes, la mayoría de las empresas y de los equipos y de las naves y los service course. Y bueno, a los españoles nos cuesta más, por la geografía de España, pues nos cuesta más, digamos, ir a las carreras y, salvo los vascos quizás, que tienen ahí más carreras concentradas. Pero bueno, Sí, sí, no sé, pues eso, no tener vergüenza e intentar hacer relaciones y experimentar y bueno, pues que al principio pues siempre cuando empiezas un nuevo proyecto, el primer episodio, o el primer vídeo, o el primer post, o lo que sea, nunca va a estar bien, pero luego pues se va mejorando, no sé, que no paralizarte porque no lo hagas perfecto también. Que eso, bueno, me lo podría aplicar también a mí a veces, que me gusta revisar siempre todo mucho, pero bueno, eh, eso, intentar pues lanzarse y no tener miedo y bueno, hacerse y crearse su propia marca personal. Y luego, pues a nivel de vida, que también pues que cuiden bueno, o sea, se va un poco de los aspectos de ciclismo, pero vamos, que al final, pues, que los proyectos personales que los proyectos de trabajo estaban bien, pero vamos, que también que cuiden su vida personal, a su familia, a sus amigos y tampoco dejen de lado, eh, el apartado personal por el trabajo. eso es importante. Pues nada, Raúl, un placer tener esta charla, esta entrevista. Mucha suerte de cara a los próximos meses. A ver si te podemos ver, seguir viéndote con los colores del Movistar. Y nada, lo Sí. dicho, mucha suerte. Gracias por todo y nada, a seguir aportándonos estos datos tan interesantes para la comunidad. Nada, un placer y nada, te seguiré viendo en tu canal. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los espectadores. Hasta la próxima. Chao, chao.